amados hermanos, esta mañana yo quiero compartir con ustedes una reflexión que, a base de ser amplia y de ser profunda, yo me abstengo de intervenir. Así que solamente vamos a hacer una pequeña observación a cada uno de los textos de la palabra de Dios que el Señor ha traído a mi memoria para hablarle de algo. Y vamos a hablar hoy de la oración eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Algo eficaz es algo que cumple su propósito. Y vamos a diferenciarlo de la eficiencia. Algo eficiente es algo que logra los mejores resultados con la menor cantidad de recursos. Eso es algo eficiente. Pero no necesariamente eficiente es igual a eficaz, porque algo puede ser muy eficiente pero no sirve para nada. En cambio, algo eficaz es algo que cumple su propósito. Y la palabra de Dios nos habla de una oración eficaz. Pero fíjese bien, yo le voy a leer un texto y yo quiero que usted haga memoria y dígame usted si estoy leyendo correctamente. Dice, seréis sanados. La oración puede mucho. ¿Dice así? No. No dice así, ¿verdad? No dice así. Y ese es el problema. Yo he oído un montón de gente que dice eso, y estoy hablando de la iglesia, es que la oración puede mucho. Es que la oración puede mucho. Y de repente nos encontramos con que el texto utiliza dos calificaciones para esta oración que puede mucho. Porque el texto completo, que está en Santiago 5:16, dice, confesaos, ojo lo que le voy a decir ahorita, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Ojo, aquí no dice en ninguna parte que confiese sus pecados uno al otro para ser perdonados, porque eso no es así. El único que perdona pecados es Dios, y es el único a quien nosotros le confesamos nuestro pecado. Pero aquí hay una condición muy interesante. ¿Por qué dice la palabra de que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros? Esto es un principio de amor, es un principio de comunión, es un principio que nos permite mantener la paz, porque la oración, para que pueda fluir y llegar a la presencia de Dios, solamente va a ocurrir cuando nosotros estemos a cuentas con nuestros hermanos. Amén. Así lo dijo el Señor. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y ponte a cuentas, y regresa y entonces sí, entrega tu ofrenda, y haz tu oración y busca de Dios. Así que esta es la primera cosa que yo le quiero decir acerca de lo que es una oración eficaz. Es decir, nosotros tenemos que vivir a cuentas unos con otros e intercediendo unos por los otros. ¿Por qué? Porque la oración eficaz es una oración de intercesión. La oración eficaz es la que yo hago por mi hermana, por mi hermano. La oración en la cual yo estoy reflejando al mundo el amor de Cristo. Pero más adelante, fíjese bien lo que dice. La oración eficaz, para empezar, es decir, la oración que cumple su propósito. Y luego dice, del justo puede mucho. Y yo quiero que usted apunte a este término, del justo. ¿Y quién es justo sino aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo? Luego entonces, cuando nosotros tenemos pecados que no han sido lavados por la sangre de Cristo, pecados sin confesar, nuestra oración halla estorbo. Nuestra oración no recibe respuesta. Y aquí le voy a decir un misterio que vamos a aclarar en los próximos minutos. Toda oración elevada a la presencia de Dios de la forma correcta, es decir, en comunión con Dios y en paz con nuestros hermanos, es escuchada y respondida por Dios. Todas. Esto no quiere decir que Dios responda siempre lo que queremos, sino lo que Él quiere. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales nosotros a veces oramos y nos lamentamos y nos angustiamos porque decimos, es que yo pido, pero no recibo respuesta? Hace poquito tiempo escuché de una persona a quien tuve el privilegio de servir ministrándolo, esto, es que decía, es que yo le pido a Dios todos los días, y es que yo oro, y es que yo le ruego, pero Dios no me contesta. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo es esto mal? Mal porque yo pido para que lo que Dios me dé sea para mi placer, para mi comodidad, no para mi crecimiento o para la bendición de alguien más. Yo vivo confiado, no de mis propias oraciones, me refiero a mi propia vida, a lo que yo necesito, a lo que yo tengo y a lo que Dios me da. Yo no estoy confiado de mis propias oraciones. Yo estoy confiado de la oración, por ejemplo, de mi esposa, o de mis hijos, o de mi suegro, o de mi mamá, porque yo a mi vez oro por ellos. Y orando, como dijimos en el primer verso, unos por los otros, entonces quedamos cubiertos. Así que uno de los requisitos que el Señor nos da para que nuestra oración sea eficaz es que pidamos bien. ¿Y qué es pedir bien? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros pedimos al Señor, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Hace algunos años, yo platicando con una hermanita, me decía, bueno, pues es que, mire, la mera verdad, yo no sé, yo sé que Dios es bueno, pero pues las personas que a mí me hacen mal, yo oro para que Dios tenga misericordia y haga justicia, y se han enfermado, y han perdido sus cosas. Usted dígame, de veras, honestamente, ¿usted cree que Dios es el instrumento de nuestra venganza? ¿O de nuestra ira? No. No, dice el Señor, la venganza es mía, no tuya. Yo soy quien va a retribuir a cada quien con justicia. Tú no eres quien para darme instrucciones de ver a quién voy a hacerle bien y a quién voy a hacerle mal. El Señor es justo. Así pues, nosotros entendemos que nosotros oramos para que el Señor haga justicia y el Señor obra conforme a su voluntad soberana. Esto es importante. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros oramos al Señor conforme a su voluntad, vamos a recibir respuesta de Dios. Si yo le digo al Señor, Señor, quiero sacarme la lotería, quiero tener dinero, Padre Santo, porque me quiero comprar un coche nuevo y quiero comprar una casa, y es más, Señor, si tú me das la lotería, nos vamos a las michas, yo te doy la mitad a ti y yo me quedo con la mitad. Eso, hermanos, se llama soborno. Es cohecho. No es así como debemos pedirle a Dios. Si el Señor quiere, el Señor me va a dar los recursos para que yo tenga lo que necesite. A veces puedo necesitar un auto. Y mire, que yo, por ejemplo, hace poquito supe que nuestros hermanos que están allá en la misión de Turquía oraban por un auto y el Señor les dio una camioneta, una Urban nueva del año, de agencia. En un mes llegó ofrenda de parte de Dios a las arcas de la misión de Turquía y en un mes se compraron una Urban del año. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era necesaria. Dios conoce de lo que tenemos necesidad. Cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos responde. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a poder cumplir este requisito para la oración eficaz? Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No dice aquí que Cristo va a cautivar nuestros pensamientos en contra de nuestra voluntad o más allá de nuestra voluntad. Es una orden de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, nosotros somos quienes tenemos que tomar nuestros pensamientos y ponerlos a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo te los entrego. Yo los ato a tu mente perfecta, Señor, para que mis pensamientos sean como tus pensamientos. Esto es un acto de voluntad, esto no es algo que va a pasar solo. Usted tiene que tener la voluntad de entregarle su mente, sus pensamientos, sus rollos, sus desveladas, esas que se pasan dándole vueltas a 20,000 cosas. Decirle al Señor, Señor, que todo esto, Señor, tú lo tomes y tú lo conduzcas y tú lo dirijas. Y tú seas quien hoy, a partir de ese momento, conduzca mis pensamientos porque están cautivos a ti. Es un acto de voluntad. Ahora bien, ¿qué otro requisito tenemos para poder nosotros estar dentro del ámbito de la respuesta eficaz de Dios? Juan 15:7. Dice así la palabra de Dios en Juan 15:7.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Tremendo, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué nos dice el Señor que podemos pedir todo lo que queremos? Y va a responder si le acabo de decir que Dios no cumple caprichos. Porque la persona que permanece en Dios y que está lleno de la palabra de Dios, siempre va a pedir conforme a la voluntad divina. Cuando nosotros no estamos en Dios, cuando nosotros andamos en pensamientos lejanos a Dios, en formas de vida ajenas a Dios, y luego llegamos y le pedimos a Dios y no encontramos respuesta, nos preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? Pues porque nosotros estamos lejos de Dios. Y es tan complicado a veces que nosotros entendamos que nosotros somos quienes tenemos que acercarnos a Dios, porque Él ya se acercó a nosotros por medio de Jesucristo, pero nosotros insistimos en correr como esos perros. Perdóneme la comparación, pero es una comparación muy clara, y no le estoy diciendo perro, solamente quiero que usted entienda el símil. Como esos perros que cuando les abre usted la puerta salen corriendo hechos la raya, pero mire, no se van corriendo y se desaparecen y corren hasta perderse. Corren unos 5 metros y luego voltean para atrás, para ver si los estás persiguiendo, ¿verdad? Y se quedan así parados y brincan. Y de repente ya cuando los vas a agarrar, ¡pum!, se echan a correr otros 10 metros y lo vuelven a hacer. Son perros que lo que hacen es estar jugando con nuestra necesidad de que estén, de alcanzarlos. Y y lo que quieren es que los correteemos. A veces le hacemos eso a Dios, amados. A veces nosotros nos echamos a correr de Dios esperando que Él nos corretee y nos alcance. Cuando la realidad es que nuestra encomienda, nuestro cometido es acercarnos a Dios. Una vez un niño le preguntó a su papá, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá, meditando y recibiendo sabiduría, le dijo, mira, ven, asómate a la ventana. Ellos vivían en una zona en donde había rutas de aviones. Entonces le dijo, mira, ¿ves ese avión? ¿Está ahí en el cielo? Y le dice el hijo, sí, lo veo. ¿De qué tamaño es? Pues así, chiquito. Ah, ok, vente, vamos al coche. Y se arrancó con el hijo y se fueron al aeropuerto. Y estando en el aeropuerto, se acercaron lo más que pudieron a las pistas y vieron un avión. Y dice, ¿de qué tamaño es el avión? No, pues está grandísimo, papá. Dice, con Dios es igual. Dios va a ser más grande para ti mientras más cerca estés de Él. Ese es el requisito fundamental para que nosotros podamos hallar no solo respuesta, ojo, a nuestras oraciones, sino que hallemos nosotros la oración justa, la oración correcta, la oración que cumple el requisito de ser una oración eficaz. Porque entonces, cercanos a Cristo, somos justificados. Ahora, ¿qué cosas más tenemos que tener presentes con respecto a la oración eficaz? Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí quiero apuntar al hecho de que en Cristo no hay hechicería, no hay brujería y por lo tanto no hay palabras mágicas. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. El hecho de que una persona pronuncie el nombre de Jesús en una oración no va a hacer que Dios actúe obligatoriamente porque ya cumplió el requisito. Cuando la palabra de Dios nos habla de en el nombre de Jesús, está hablando de un corazón rendido a Cristo, no de una palabra pronunciada en la oración. Naturalmente, la pronunciamos en voz alta en ese momento para testimonio, como el mismo Cristo pronunció en voz alta la oración delante de la tumba de Lázaro, para que los demás escuchen y para que la gente sepa cuál es el centro del poder que se va a manifestar por causa de esa oración. Pero no se trata de que la palabra Jesús sea un mantra, o sea, la palabra mágica. Se trata de que nuestro corazón realmente esté en Cristo y que por lo tanto todo aquello que nosotros pidamos, lo pidamos en el nombre, es decir, bajo la autoridad, la dirección, el dominio y la voluntad perfecta de Jesús. Y por último, ya para terminar esta breve reflexión, esto da para un montón de sermones, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, predíquelos en su iglesia. Ahorita solamente estamos teniendo una luz. Mateo 18:19
nos muestra algo que es también importantísimo con respecto a la oración eficaz. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjese qué maravilla, el Señor estableciendo iglesia desde el tiempo de su ministerio, el Señor estableciendo comunión, estableciendo congregación, diciendo dos, y la iglesia empieza en dos, porque hay otro texto que dice, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la iglesia empieza en dos, no en uno. No hay un camino de lobo solitario que llegue a Cristo, porque lo que Él quiso en su voluntad perfecta, lo que Él estableció fue en esta tierra el plan A y no hay plan B, el plan A de Dios para llegar a los pies de Cristo es su iglesia. Y no estoy refiriendo a una organización humana en particular, sino a todas aquellas congregaciones alrededor del mundo que proclaman el evangelio completo de Jesucristo y que obedecen su palabra, que es la Biblia. Nosotros, la iglesia del Señor, somos una iglesia desde el punto de vista humano, pero somos parte de la iglesia de Cristo desde el punto de vista espiritual. Entonces, hermanos amados, resumiendo, la oración eficaz del justo es una oración de aquel que ha sido lavado y comprado por la sangre de Cristo, que permanece en la palabra de Dios, que pide conforme a la voluntad de Dios, que ha llevado su mente cautiva a la mente de Cristo, que ora en comunión con sus hermanos y que pide en el nombre de Jesús. Esto es palabra de Dios, no es palabra humana. Lo he respaldado con todos los textos bíblicos que nos dan veracidad de lo que le estoy diciendo, porque urge en este mundo una iglesia que ore, urge en este mundo una iglesia que se levante y que rompa los paradigmas de la pandemia y los paradigmas del mundo moderno para orar a Dios, para recuperar aquello que el enemigo ha estado tratando de arrebatarnos, que es la voluntad, el corazón y la fe de los hijos de Dios. Para que aquellos que se han enfriado vuelvan al fuego de Dios. Para aquellos que se han envanecido en su intelectualidad, regresen a la humildad de recibir de Dios sabiduría. Para aquellos que hemos perdido muchas veces las fuerzas y nos hemos sentido debilitados por tantas situaciones que nos rodean, de salud, económicas, familiares, personales, adicciones, todas esas razones que nosotros a veces argumentamos para alejarnos de Dios, seamos liberados por causa de la oración del justo, orando los unos por los otros. Medite en ello y ore conforme a la palabra. Y usted va a ver milagros, maravillas y señales del alto Dios.